Bienvenidos a una nueva emisión de Mundo INA. Soy Silvina Vega y me da gusto saludarlos y presentarles nuevos contenidos de gran interés del fascinante mundo de la antropología e historia de América. Hoy iniciaremos nuestra aventura en el estado de Yucatán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Posteriormente iremos al estado de México, donde se realizó el hallazgo de 14 mamuts. Y en el estado de Baja California, el hallazgo del submarino de clase H1. Todo esto y mucho más en Mundo INA. Así que comenzamos. En el estado de Yucatán se han registrado nuevos hallazgos en la zona arqueológica de Chichén Itzá, como resultado de la colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el gobierno del estado. Veamos de qué se trata. A partir de la colaboración entre el INA y el gobierno del estado de Yucatán, se llevan a cabo en Chichén Itzá obras de restauración, mantenimiento e investigación, y se producen nuevos hallazgos. Dentro de lo que es el proyecto de investigación en este grupo de serie inicial, tenemos programado hacer unas excavaciones verticales para tener una estratigrafía completa de la secuencia ocupacional en cada área. O sea, la planificación es básicamente en las áreas de plazas, donde anteriormente hemos tenido algunos elementos que nos señalan diversos momentos de construcción y ampliación de estas plazas. En este sentido, tenemos planeado la excavación de una serie de sondeos en la Plaza Sur y en la Plaza Norte. Cuando se comenzó a hacer el levantamiento de Chichén en los años 30 por la institución Carnegie, pues la institución Carnegie de hecho cubrió todos los grandes conjuntos visibles, muy claros, que había en el asentamiento, y dejó sin cubrir los pequeños grupos intermedios. Actualmente nosotros nos hemos dedicado a tratar de cubrir estos espacios para poder complementar con mayor información. En realidad Chichén no pareciera, desde la perspectiva del plano que teníamos antes, pareciera una serie de grupos aislados, alrededor de otro grupo central. Pero en realidad lo que tenemos es todo un conjunto que va complementando, va cerrando toda la dimensión del asentamiento, ¿sí? Entonces se van complementando áreas habitacionales a los alrededores de los conjuntos grandes, sacpés que van conectándose con estos grupos. En este momento estamos en una fase de excavación en frentes que quedaron pendientes por intervenir en investigaciones pasadas. El trabajo se concentra fundamentalmente en la estructura conocida como la Galería Patio de la Luna, el interior y lo que sería la fachada este de la Casa de los Caracoles. Se está haciendo el trabajo de excavación de un altar central que está formando parte de la Plaza Sur del grupo. Esto nos permite tener un control del derrumbe original de cada uno de los edificios que podemos reconocer gracias a la excavación cuidadosa que se realiza. Podemos observar cada uno de los elementos que formaron parte de la arquitectura de cada uno de los edificios, incluyendo los registros de las piedras con decoración en relieve que en su momento ornamentaron todas las fachadas mismas del edificio. En cuanto a
Los trabajos relevantes o descubrimientos importantes que se tienen en este momento es esta mesa que tenemos aquí, que tienen todo su alrededor una serie de representaciones de personajes o una serie de individuos que son cautivos, que están hincados y están amarrados a través de una cuerda, todos con sus manos, y por el otro lado tenemos una serie de personajes que están sentados, que podrían considerarse que se tratan de los captores. Y en esta composición tenemos alrededor de 36 personajes entre cautivos y cautores. Entonces, hasta ahorita es el único elemento que tenemos en Chichén Itzá que podría ser considerado de estas características. El proyecto integral de conservación parte de una serie de diagnósticos que desde 2010 se vienen realizando en torno a los monumentos, en donde se tiene ya muy claro, ¿no?, los deterioros de cada uno de ellos. El Templo de los Guerreros es un espacio que fue explorado en los 30 por la institución Carnegie, ¿no?, de Washington, y que había dejado explorado la subestructura del templo, en donde se habían encontrado pintura mural y columnas con pigmentos. Con los recursos obtenidos para el proyecto se destinaron gran parte de ellos para atender la problemática de fijar, ¿no?, los colores y pigmentos a su sustrato pétreo, ¿no? Bueno, el juego de pelota fue otro de las estructuras que se seleccionó para intervenirlo en términos de restauración, dado que los relieves que presentaban las banquetas del juego estaban ya casi imperceptibles por la acción de los factores ambientales, ¿no? Se hizo un proceso de limpieza exhaustivo para eliminar toda la capa de microorganismos que presentaban los relieves ya por décadas. Fue un trabajo muy arduo porque pues eran capas y capas de microorganismos ya fijados a la roca. En el caso de la iglesia, es un sitio, una estructura muy emblemática que aparece en fotografías, en litografías, y que siempre ha identificado a Chichén Itzá, ¿no? Y en ese sentido se encontraba, pues ya después de algún tiempo sin haberle hecho ninguna obra mayor de mantenimiento, en franco deterioro, ¿no?, por los elementos climatológicos y de flora y fauna que lo atacaban. Entonces se decidió que teníamos que intervenirse en su totalidad este edificio, por lo que las restauradoras, ¿no?, tomaron como eje principal la estabilización del monumento. Hasta ahorita nosotros tenemos identificado grupos pertenecientes a la ciudad a distancias aproximadamente de los 30 kilómetros cuadrados es la extensión del sitio. Y tenemos grupos habitacionales identificados a esa distancia, grupos residenciales, donde se plasma la arquitectura de Chichén. Muchos de estos sitios se enlazan con el centro a través de los sacpés que les mencionaba. Ahora, la parte central, lo que hasta ahorita se ha explorado, pues es una cuestión de aproximadamente 3 kilómetros. O sea que nos falta todavía mucho por recorrer, por explorar. Prácticamente la parte del sitio, la parte central, donde nos movemos, donde visitan los turistas o la gente que viene a conocer Chichén, es una pequeña porción de esta gran dimensión, de esta gran ciudad. Fascinante este asentamiento maya en el estado de Yucatán.
Es momento de hacer una pausa, pero no se vayan, porque al regresar les voy a presentar el hallazgo de los restos de 14 mamuts en el Estado de México. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Mundo INA. Tultepec, en el Estado de México, da la bienvenida a sus visitantes como la tierra de la pirotecnia. Sin embargo, excavaciones sistemáticas emprendidas en años recientes por el INAH revelan que el municipio mexiquense continúa siendo tierra de mamuts. Y los importantes hallazgos en el lugar están modificando el panorama de los estudios de la prehistoria de América. Arqueólogos del INAH descubren restos de al menos 14 mamuts en Tultepec, Estado de México, en lo que parecen ser fosas de cacería hechas por cazadores-recolectores. En este lugar originalmente se iba a construir un relleno sanitario, pero por diversas razones se suspendió esa obra y el municipio decidió ya no terminarla. Y cuando se hizo una primera visita se encontró que en los perfiles norte, sur y poniente de este lugar se veían varios restos de mamut. Nos encontramos en el extremo noreste del municipio de Tultepec, en la zona ejidal de San Antonio Xahuento, que es uno de los pueblos de este municipio. Dentro de la Cuenca de México es la zona noroeste de la cuenca, y aquí es una planicie muy extensa actualmente, pero en la antigüedad fue parte del lago de Xaltocan en su extremo poniente. En el caso específico de la excavación que estamos realizando, ahí se nota que fue una época de hace aproximadamente 15.000 años, en donde fue el máximo glacial. Estos cambios climáticos ocasionaron que mucha del agua de todo el mundo se concentrara en los polos y en las altas montañas. Bajó el nivel del mar y muchas zonas se volvieron más secas. Este fue el caso de la Cuenca de México. Y se nota cómo el lago de Xaltocan bajó de nivel y su fondo quedó expuesto en forma de una llanura muy grande. Y ahí es en donde aprovecharon los cazadores-recolectores para excavar las trampas en el fondo de lo que había sido el lago. Toda esta capa agrietada que en este lugar hace ese cambio, y después sigue una capa muy compacta que es la que tiene los restos de los mamuts. Este corte de casi 90 grados no es natural, es en donde se nota que los cazadores excavaron las trampas. En general las capas son horizontales, se ven arcillas del fondo del lago, cenizas volcánicas intercaladas entre esas capas, pero en dos secciones se notó que había unos cortes verticales de casi 1,70 m de altura. Había una interrupción en las capas horizontales. Al tener casi 90 grados esos cortes, esto se ve que no es una formación natural, porque en lo natural las arcillas se acomodan a 45 grados, pero no a 90. Esto indicaba que al parecer podían ser cortes artificiales. Y bueno, esto con el paso del tiempo en la excavación se comprobó que se trata de dos trampas excavadas por los cazadores recolectores. Los restos de mamut se encuentran en el fondo de las mismas. En la sección 1 y 2 en conjunto se han identificado restos de 8 mamuts, y en la sección 3 hasta ahorita restos de 6 mamuts. Y se nota que son dos trampas diferentes, separadas aproximadamente 40 metros una de la otra. Esto nos estaría hablando de que no son dos trampas aisladas,
sino todo un conjunto en línea que debió ser muy bien planeado por los cazadores recolectores y que en cierta manera es lógico, porque si al haber bajado el nivel del lago de Xaltocan quedó expuesta a una planicie muy grande, si tuvieran solo una o dos trampas, se requería de mucho trabajo para arriar a un mamut y que no al último momento se desviara en otra dirección. Entonces sería invertir mucho esfuerzo que no fructificaría. En cambio, teniendo una línea de trampas, si el mamut no caía en una, tenía la opción de dirigirlo a otra o a otra más. Entonces también todo ese gran esfuerzo debió ser utilizado durante muchos años, por eso la cantidad de restos de mamut. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar iremos al estado de Baja California Sur, donde se realizó el hallazgo del submarino clase H1 construido en 1909, que patrulló las costas atlánticas durante la confrontación bélica. Continuamos. Asómate a Bonampak, ciudad maya que alcanzó su máximo esplendor entre los años 600 y 800 de nuestra era. Lugar de muros teñidos, en donde se resguarda el templo con las escenas pintadas más ricas y complejas de toda la antigua cultura maya. Zona arqueológica de Bonampak, en Chiapas. Descúbrela. Regresamos con más de Mundo INA. Los afanes de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA han rendido frutos de las playas occidentales de Baja California Sur, donde arqueólogos subacuáticos registraron un submarino de la Primera Guerra Mundial que encalló el 12 de marzo de 1920. Veamos de qué se trata. En las playas occidentales de Baja California Sur, arqueólogos subacuáticos del INA registraron un submarino de la Primera Guerra Mundial que encalló el 12 de marzo de 1920. Es un submarino que se hunde en 1920, ahí en la isla Margarita. Es un submarino de la clase H1 que peleó en la Primera Guerra Mundial. Entonces jugó un papel importante en la defensa de las costas americanas, atlánticas, durante esos años, ¿no?, de principios del siglo XX. En un viaje ya pasando el Atlántico al Pacífico y yendo a su nuevo destino en California, es que se encuentran con la isla Margarita y siempre fue una zona peligrosa, una zona de brumas tremendas y pues es muy factible estrellarte contra esta punta sur de la isla Margarita. Entonces el submarino pues no iría navegando bajo el agua, iría navegando en superficie y pues no vieron que ya estaban a la altura de la punta tosca, se les pasó algo y pues pegaron con una piedra, lograron encallar el submarino en la playa, pero es al momento de tratar de sacarlo de ese encallamiento que se les hunde, ¿no? Cuando encalla en un inicio pues fallecen el capitán y un par de marineros. Por ahí hay algunas fotos de época de las tumbas ahí en la isla Margarita. Esas mismas fotos contienen ahí algunos elementos rescatados del submarino que podemos ver bajo el agua hoy en día, como tazas, por ejemplo, unas tazas muy gruesas. Imagino que haría un frío tremendo ahí abajo en algunos momentos. El USS H1 Seawolf, construido en 1909, patrulló las costas atlánticas durante la confrontación bélica y hasta el momento es el único submarino histórico hallado en aguas nacionales. Y a principios de este año fuimos con el arqueólogo Kotaro Yamafune, que es uno de los grandes expertos hoy en día en la fotogrametría subacuática. Y bueno, pues ahí nos dio algo de capacitación e hicimos el trabajo de registrar este submarino, hicimos esta fotogrametría y es un modelo tridimensional, es un modelo tridimensional que tiene una precisión de 2 centímetros de error. Entonces se puede hacer investigación padrísima desde una computadora sobre este submarino.
y prácticamente nos tardó 2 días hacer ese trabajo de fotogrametría. Lo que Kotaro hace es que va tomando miles de fotografías del submarino y bueno, conoce muy bien los parámetros de su cámara, de sus flashes. Hace después un mosaico con estas fotografías y estas fotografías todas traen información del ángulo en que se tomó la fotografía. Y en otro programa, con esa información ya es que se convierte en un modelo de tercera dimensión. Entonces es una técnica padrísima que estamos ya implementando en la Subdirección de Arqueología Subacuática como la técnica que pues, mejores resultados nos puede dar sin duda y con un ahorro brutal de tiempo y de esfuerzo económico. Pues hay como mucho material fotográfico sobre el submarino, sobre el evento, el submarino encallado, y ahorita estamos colaborando con gente de la Universidad de Texas A&M, el INA, el Institute of Nautical Archaeology, y tenemos ya un doctorante que está haciendo su tesis sobre este submarino, y con eso podremos pues reconstruir muy bien el papel que jugó durante la Primera Guerra Mundial esta clase de submarinos, porque era toda una serie de submarinos H1. En particular para el INA lo que va a ser muy importante aquí es lo que hagamos con la población local. Es decir, esta fotogrametría, por ejemplo, nos sirvió para ya generar modelos 3D que hemos impreso en plástico y que pensamos llevar a la escuela local, al puerto de Alcatraz. Es una población muy pequeña, de un centenar de gentes, y que en la escuela pues, los niños se familiaricen ya con este submarino y lo conviertan parte de su patrimonio, aunque sea, digamos, propiedad norteamericana por ser un buque bandera, pero finalmente está en nuestras aguas y puede ayudar a la comunidad a generar recursos. Entonces un poco lo que estamos ahí haciendo es como un proyecto piloto de trabajo con la comunidad, ¿no? Aunque se conoce poco, la Revolución Mexicana también se libró en el mar. Las más icónicas contiendas navales de aquella guerra ocurrieron entre marzo y junio de 1914 en Topolobampo, Sinaloa, geografía en la que expertos del INA y de la CEMAR han localizado una pieza clave del que fue uno de los primeros enfrentamientos aeronavales de la historia de Occidente, el pecio del Cañonero, Tampico. Vamos a verlo. El cañonero Tampico, comandado por oficiales rebeldes, se enfrenta al navío de los federales, Guaymas, perdiendo la batalla y hundiéndose el 16 de junio de 1914. Producto de 2 recientes temporadas de campo, especialistas de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA ubicaron, junto con la Secretaría de Marina, una tumba de guerra. Este es el primer registro visual realizado en 105 años después del último avistamiento de la embarcación, y se constató que ésta guarda un deterioro considerable, por lo cual se tienen planeadas futuras inmersiones a fin de realizar modelos 3D que ayuden a su monitoreo. Este descubrimiento nos permitirá conocer más acerca de un importante combate naval de México y sobre la historia del legendario comandante del Tampico, capitán de navío Hilario Rodríguez Malpica. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarme a conocer parte de los trabajos que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los espero la próxima semana. Soy Silvina Vega. Que esté bien.